така хороша, дай хоч подивитися. І така хороша, дай хоч подивитися. Вода у садочку, дай піди напийся. Я буду в садочку, прийди подивися. Я буду в садочку, прийди подивися. Прийшов у садочок, зозуля кувала, а ти ж мене, Галю, ай не шанувала. А ти ж мене, Галю, ай не шанувала. Стелився в барвінку, буду поливати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Скільки не стелився, ти не поливала, скільки не вертався, ти не шанувала, скільки не вертався, ти не шанувала. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Ucraína de la doctora Concha Pérez Rojas. Esta presentación se da en marco de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste y es organizada por el Departamento de Estudios de Genocidio y Holocausto, cuyos miembros están presentes también acompañando esta actividad. Y para dar inicio a esta presentación del libro, invitamos a Álvaro Monzón Wingart. Álvaro Monzón Wingart es doctor en Derecho Público, Política y Gobierno, es magíster en Ciencias Políticas y magíster en Salud. Actualmente el doctor Álvaro Monzón Wingart se desempeña como profesor titular de la asignatura de Derecho Público Provincial y Municipal de la Cátedra B en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de esta universidad y también se desempeña como investigador científico en el campo del derecho de la salud, liderando equipos de investigación y asociaciones que brindan servicios a la comunidad en estas temáticas. Bienvenido, doctor Monzón Wingart. El aula es toda suya. Gracias, Benjamín. Mi Benjamín de la cátedra, el doctor Carlevaro. Se darán cuenta de mi afonía, pero como dice el dicho, todo buen abogado, aunque esté con afonía, jamás se va a quedar callado. Y esto es la pasión que nos convoca hoy, precisamente porque partimos de la base del adagio romano. No hay exceso permitido al hombre, o mejor dicho, el único exceso permitido al hombre es el del agradecimiento. En primer lugar, a las autoridades de la facultad, en la persona de nuestro decano, que ha puesto a disposición todo el servicio técnico para que podamos estar hoy reunidos. En segundo lugar, a una instigadora permanente, que es la profesora Graciela Ginich, quien nos ha entusiasmado a seguir unidos virtualmente
con aquellos que estamos vocacionalmente abrazando el programa por las huellas de la Shoah. Y es precisamente en este contexto, hace 7 años, donde tuve el gusto de conocerla personalmente a la doctora Concha Pérez Rojas, quien es una españolísima, enseguida la van a escuchar, doctorada en literatura y comunicación, fundamentalmente una periodista que ha abrazado con una profundidad y una especialización el tema del Holocausto, pero lo ha tomado también desde otras vertientes, no solamente la científica. Básicamente gracias a su hábito de periodista, que la pueden googlear y van a encontrar muy buenos artículos de ella, y fundamentalmente como docente en la Junta de Andalucía. Pero además de ello, Concha es una artista por excelencia. La van a escuchar cuando hable. Es una música consagrada, le gustaba mucho el clarinete, y además es una fotógrafa cuya máquina infaltable le acompaña en todos los viajes que ha realizado, vinculados no solo a las huellas de la Shoah, sino también al judaísmo en general en Europa. Por eso es un placer que desde esta lejana Corrientes, donde alguna vez podemos esperarla, tenerla presente, la acompañamos hoy. Gracias a todos ustedes por estar. Es un número interesante para una temática distinta, pero como decía un gran profesor de la Facultad de Derecho, el gran Alsina, el que solo sabe derecho, ni derecho sabe. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar. Muchas gracias, doctor Álvaro Monzón Wingard, por realizar esta presentación. Y para culminarla y presentar a la autora del libro que hoy estamos celebrando, invitamos a la profesora Carolina Monzón, quien fue formada en institutos de formación docente de Corrientes y Resistencia, así como en la educación superior en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y, por qué no, también en la Universidad de la Vida. La hemos tenido en estos espacios a la profesora. Ella se desempeña como formadora de formadores, como difusora empedernida de la multiculturalidad y también del plurilingüismo, además de su tarea docente. La profesora Carolina Monzón es coordinadora de investigación en el Instituto Josefina Conte y también profesa el arte de la lectura crítica y voluntariosa. Enseña francés en nuestra universidad, en el Departamento de Idiomas Modernos y en varias facultades que dependen de esta alta casa de estudios. Bienvenida, profesora. Buenas tardes, muchas gracias Agustín, gracias Álvaro por este desafío que no resulta nada fácil. Y les cuento un poco el derrotero de esta labor. Hace unas semanas Alvarito me manda un mensaje invitándome a leer un escrito y preguntándome si me animaba a presentarlo. Sin que me diera mi respuesta, llegó el escrito y durmió un par de días en mi dispositivo. Como tantos otros archivos que recibo a diario. Sin duda había algo en el formato de este documento que llamó mi atención, porque hizo que en las borradas compulsivas que hago de elementos muchas veces y tristemente sin haberlos leído, se halló, como diríamos entre nosotros. Como decía, sin duda había algo en este formato que, sin no haberlo desplegado, me llamaba la atención, y de ahí rescato dos aspectos. Por un lado, el título, Ucraína,
y por otro lado el nombre de su autora. No tenemos muchas Conchitas escritoras por estos lares, así que deduje que no sería argentina. Y ese detalle, a lo mejor un poco significativo para algunos, me sembró cierta curiosidad. Tenía ante mí dos grandes desafíos: entender qué era Ucraína y saber quién era su autora. En consecuencia hice un alto en alguna otra lectura y le di una cabida en mi vida a este singular escrito. Lo defino sencillamente como un escrito con los recursos de que disponía en ese momento, algo que sin ninguna duda he descrito, redefinido y resignificado muchas veces, y que seguramente seguiré haciendo cada vez que me encuentre con el libro en cuestión. Por principio me resisto a leer una obra con un diccionario a la mano, porque creo que me dispersa demasiado. Y en este juego de querer entender y no entender realmente cada enunciado con la enunciación que le brinda la autora, una enunciación embriagada de color, de aromas, de sonidos, de imágenes, de paisajes, de sabores, de sentimientos. Les decía, en esta dialéctica que establecí con una escritora despojada de prejuicios y colmada de sensaciones por transmitir, me dejé llevar y lo abordé. Lo complicado a esta altura del viaje era amigarme con la idea de que yo puedo no ser, quizás, la lectora que imaginó Conchita, y teniendo eso como posibilidad, me restaba encarar la comanda, aquella que decía: Caro, ¿te gustaría presentar este libro? Por supuesto que luego del primer abordaje dije que sí, pero sin avisorar demasiado en qué me estaba metiendo. No necesito pedir disculpas por lo que expondré, porque esa parte del compromiso ya la he asumido con ese sí, y parte del riesgo de las consecuencias también. Lo que intentaré, tareas complicadas si las hay, es no spoilearlo en mi afán de hablar sobre él. Presentar un libro según alguna definición que encontré por ahí conduce a hablar solo del libro y no de la obra integral de su autor. Consiste en contar sobre sus avatares y no sobre los míos ni sobre los de su autor. Me insta a ser prudente y conspicua y no compulsiva ni discriminativa. De todas estas sugerencias, creo que, excepto la de hablar sobre la obra integral de Conchita, porque no la conozco realmente, el resto a todas les hice un lugar en esta experiencia. Y así fue, con sus pros y con sus contras, que me subí a un viaje que me succionó hacia un tiempo y un espacio geográfico del que hemos hablado muchísimo en estos meses, del que poco y nada sabía, lo digo con claridad, del que nos han hablado y nos muestran los medios de comunicación con cierta recurrencia, sin entender francamente de qué se trata. A diferencia de lo que nos significa una producción cinematográfica, esta historia, que no es cuento ni verso, nos da la posibilidad de expandirla tanto como nuestra resistencia imaginativa lo permita. La sucesión de cuadros muy bien logrados, de recursos finamente calculados, de poesía discreta pero profundamente sentida, nos abre la compuerta de un avión, como cuando subimos a él y la azafata nos espera con un bienvenidos a bordo. A esta altura, y sin haber despegado aún, yo quisiera invitarlos a mi apreciación con este primer ejercicio. Les voy a pedir un plus. A ver si nos sale Agus. Vamos a tratar de escuchar un audio que nos lleva unos minutitos solamente. Y durante ese audio les voy a pedir que cerremos los ojos, que nos transportemos hacia donde la música nos sugiera,
que tratemos de no vivir el presente, pero de no olvidarlo. Tratemos de vivir el pasado que nos contaron o el pasado que creemos haber entendido alguna vez. Agustín, ¿vos me decís si se escucha? Todavía no se escucha. Todavía no. Si no lo puedo compartir yo, profesora, no hay problema. Dale, compartilo vos si lo tenés a mano. No, todavía no. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. What do we leave? Nothing much, only Anatevka. Anatevka, Anatevka, underfed, overworked, Anatevka. Where else would the summer be so Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon. Gracias, Agustín. Es fuerte y sacudones y lo sabrá. Ucraína es una obra que moviliza, que abre heridas, que retoca cicatrices, que las cierra, que las mima y que las vuelve a abrir. A mi juicio, es un pretexto para contrariar a lo que debe y no debió haber sido, a lo que fue y a lo que tristemente es aún. Encuentro en este viaje una serie de paradas que reformulan paisajes y hasta vivencias de las que hemos oído hablar, pero que nunca conocimos en verdad, aun cuando las tenemos enfrente a nosotros para observarlas. Precisamente, es una sucesión de convites en los que nos sentimos involucrados y a los que no podemos evitar asistir. Me asocio sin permiso expreso a su autora,
Y me explico. Cuando uno encara el papel y brinca el inicial síndrome de la página en blanco al otro lado, está siempre sentado un lector virtual. Escribimos para nosotros, para algún otro. Escribimos. Ya nos contará Conchita para quién se imaginó este tiempo bien dispensado. Yo les decía anteriormente, me asocio, y más que a su autora, a la voz que nos cuenta Ucraína. Una voz inquieta, sensible, locuaz, esa que nos cuenta un algo doloroso, esperanzado por momentos, positivo y optimista, pero circunscripto a una realidad o a varias que la tuvieron cautiva. Una voz culpable de una narración vivida en la propia piel, pero no siempre culposa. Sí, seria y veraz. Esa voz que cada vez que releo el escrito me suena más familiar, más cercana, más íntima, la que me llena el alma de arte. Hace un tiempo, una de mis abuelas, muy crítica, muy leída, muy sensata, me decía, una obra de arte no tiene que gustarte, tiene que emocionarte. Debe causarte algún tipo de impacto, y que no siempre es el impacto buscado. Si solo causa indiferencia, no es arte. Y esta obra amerita con mayúsculas la definición de expresión artística. Ucraína conmueve, sonroja, padece y hace padecer, sufre y explica el sufrimiento, cura y lastima en el mismo instante, contagia la esperanzada fuga de lo hostil y de las hostilidades. Nos embarcan navíos increíblemente acompasados con mareas diversas. Ucraína aglutina personajes, pero selecciona con mucha delicadeza actores y actantes de un mundo que fue y que vuelve a ser, porque olvidamos, porque no aprendemos. Un detalle no menor nos muestra una voz que señala percepciones en diversas etapas de la vida. Esa voz que llegamos a atesorar y que sentimos la necesidad de apapachar, de contener, de abrazar y que rogamos de a ratos que desaparezca. Una voz responsable de un relato que suma a varios relatos en diferentes épocas, pero en un mundo que es todavía nuestro y que es de ellos y de los otros y de los que no quieren compartir. Esta voz que anhelamos inútilmente que no haya sido, que rezamos porque no vuelva a ser. Quizás sin proponérselo, Ucraína es también un libro de historia que nos obliga a repensarnos con un espíritu revisionista. Cada capítulo que se desliza bajo nuestra vida circunspecta se vuelve también una especie de vitrola, porque trae consigo una nueva partitura, un nuevo estilo, una letra multilingüe, un ritmo desasociado a lo que nosotros escuchamos cotidianamente, pero que resulta amable empezar a oír. Y en este ejercicio de entrar en el juego del enunciado y la enunciación, del significado y el significante, a veces contrariados por el rumor de la desesperanza, también me llevó un tiempo de intensa búsqueda, de investigación, de resituación y de comparaciones odiosas, pero válidas. En este momento donde la sístole y la diástole se suceden, donde la puerta es entrada y salida, donde un buen día y un adiós se confunden, ahí mismo me ubico yo con frases que obran de disparadores de ideas. Intento subrayar algunas, destacar con coloridos destaque otras. Bien lo sabe mi morá, Judith, todo lo que la interpelé para estar segura de haber comprendido lo que se ha pretendido escribir. Quizás mi modelo TOC de lectora no me dejó avanzar con cada nueva palabra desconocida. Y recurrí finalmente al diccionario, a la consulta, al Google Imagen y al audio. No adolecí de preguntas,
de reiteradas consultas, recurrí al otro, y tal como varios de los personajes que se destacan entre las páginas, pedí ayuda y agradecí. Y en cada ampliación, con ratificación y rectificación según correspondiere, de vocabulario, descubrí una satisfacción comprometida con una causa. No dejar de pensarlos, de pensarles, de hablar de ello y de ellos. Es en esta historia que veo colores que definen modas, costumbres, climas y superficies diversos, pero a la vez acotados. Hay imágenes que me despiertan el hambre y gritos que me la sellan. Señalo como al pasar el relato de un encuentro deportivo, tal y como lo imaginé siempre en las arenas romanas, donde lo humano y lo animal se confundían con un rojo unánime, y que solo retenían de lo humano algún cántico, un aliento y la apuesta bien cobrada. Ucraína habla de la sumisión y de la revuelta, pero sobre todo me interpela con sus imágenes agónicas, con sus rutas lejanas y alejadas, con su ficción desmedida que encuentra un relato certero y perfectamente ubicable en tiempo y espacio, con sus bosques oscuros, sus calles que no son calles, sino paseos barrosos hacia lo otro, lo que no podía ser, lo que en alguna manera no fue. Ucraína me salpica de costumbres que no he vivido antes, pero que aprendí a vivir desde que las leí. Me arrulla con una música que no escuché antes, pero que aprendí a escuchar. Me convida con una matzá que me sabe a perdón. Me pinta colores y paletas que si antes he mirado, nunca los vi. Y en este punto es que me vuelvo. No sé si la lectora que Conchita había sentado al otro lado de su borrador, pero sí una lectora que sin lugar a duda pivotó luego de haber consumido este libro. Para mí, Ucraína es un momento recomendable de introspección en la historia que he vivido y de intromisión en aquella que nos han contado. Este viaje, que como mencioné antes tiene varias estancias y desvíos geotemporales, fue un viaje con un color local que no es el mío, pero que en algún modo lo fue. Esta invitación de Alvarito me conminó a aprender y a aprehender lo que está a la vista, lo que siempre estuvo y no siempre comprendí. El relato que Conchita pone en una voz peculiar habla de un momento de secretismo. Un secretismo confiado al otro con cierta reciprocidad y numerosa recurrencia. No me gusta citar para no empañar el efecto sorpresa, así que solo me permitiré decir estas pequeñas frases. No lo sabe, no lo debe saber, siempre lo supo. Ahora ya lo saben todos, yo también lo sé. Si me autopercibo ciudadana de la humanidad, no puedo desconocer el plano de mi ciudad, de mi terruño, de mi pago. No puedo no hablar la lengua de mi vecindad, de mis abuelos, de los abuelos de ellos, de mis hijos y de los hijos del de al lado. Si me autopercibo mujer, no puedo no entender a una Sally que respira en un bosque oscuro con maleza alta. No puedo no secar las lágrimas de otras Sally, de otras y otros que quisieron, pero no pudieron ser, y que también lloraron, y muchos que lloran aún. No puedo, no debo dar la espalda a quien precisa cruzar ese puente en medio de una geografía colectiva que envuelve, que revuelve y vuelve a edificarse y ponerse en pie. Si soy la lectora que Conchita se esperaba al otro lado del papel, agradezco la oportunidad y el desafío. Y si no lo soy, ni me le parezco, agradezco igualmente esta ocasión porque para mí Ucraína fue una bisagra en mi biblioteca y en el deambular de muchas historias. Ucraína es una maleta que se prepara
es un tránsito sinuoso y un destino bien encontrado. Este libro como expresión artística es un revoltijo que nos sienta a pensar las semejanzas y las diferencias del aquel y del ahora, y la paz y la unidad que queremos brindar a quienes la necesitan. Para finalizar, quiero decir que el bosque quizás siga siendo oscuro, la hierba más alta aún, pero que yo estoy detrás tendiendo una mano, volviéndome un actante más de Ucraína, para que esta realidad no muera en el olvido, porque siempre, siempre, siempre se debe saber, ya que la historia de este escrito comenzó a escribirse mucho antes, cuando aún no aprendíamos a leer. Gracias. Con las palabras del doctor Álvaro Monzón Wingard y la profesora Carolina Monzón, el Departamento de Genocidio y Holocausto continúa con la presentación de esta obra, Ucraína, y para ello convocamos a su autora, la doctora Concha Pérez Rojas. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Se oye bien, ¿verdad? Se escucha. Buenas tardes y sobre todo gracias a todos, a los organizadores, a la que tuvo la idea efectivamente Graciela Ginic, Álvaro, que tan cálidamente acogió el texto y se lo envió también a Carolina. Y bueno, a mí me emociona mucho lo que he escuchado de todos y la lectura que hace Carolina me parece espléndida, bellísima, muy sensible y no puedo no empezar explicando un poquito cómo fue la génesis de este texto, cómo surgió y por qué. Bueno, en el año 2017 hacíamos un viaje a Ucrania, de los que habitualmente organiza nuestro colega, amigo Mario Sinay, con un grupo de argentinos en su mayoría y bueno, por supuesto a Mario le agradezco especialmente por habernos guiado, por todo cuanto enseñó y que en el libro está tan reflejado también. El caso es que en 2017 hicimos este viaje, un recorrido por los lugares de la Shoah, del Holocausto en Ucrania. El texto se empezó a escribir más o menos ahí, se empezó a fraguar y quedó terminado como en el año 2020 o algo así. Todavía no había pasado nada de esta guerra triste, lamentable que actualmente tenemos en Rusia con Ucrania. Y bueno, ahora es el momento en que se publicó el texto, pero ya digo que bueno, el texto fue acabado mucho antes, hace un par de años, y la génesis fue muy anterior. Ucrania no habla, por lo tanto, de lo que está pasando actualmente en Ucrania. Es siempre lo primero que quiero aclarar, ¿no? cuando me hablan del libro, porque incluso algunas lecturas de algunos amigos y tal, pues iban por ese camino, pensando que se había escrito ahora, que era más reciente, veían ahí mucho de lo que estaba pasando. Y no, realmente todo lo que se cuenta ahí, incluso cuando se habla de refugiados, me estaba refiriendo en ese caso a refugiados sirios, a un par de años o 3. Y bueno, entiendo que es un relato universal, por cuanto, tal como comentaba Carolina, al final lo que cuenta es muy atemporal. Pasó, está pasando, lamentablemente puede volver a pasar. Entonces hay como una lectura que realmente sale del tiempo, escapa del presente, porque no está escrito tampoco para ningún presente. Y bueno, me gusta también hablar un poquito, sin hacer spoiler, de la estructura del relato. Me parece importante para entender un poco de qué hablamos. El relato está estructurado en capítulos que de manera alterna tratan, por una parte, el tema de la Shoah,
con, bueno, larga tarea de documentación detrás, episodios que efectivamente sucedieron cuando tuvo lugar el holocausto en Ucrania. Y por otra parte, otros capítulos de carácter, digamos, más intimista, más lírico, más simbólico. Al final todo ello como que se entreteje, se enhebra y se da la mano. No es independiente una cosa de otra. Y hay un trasfondo que permanece común a lo largo de toda la obra, pero bueno, hay quienes lo han leído incluso como una serie de microrrelatos encadenados, poema en prosa, autoficción incluso. Bueno, sí, de todo eso hay. Pero en cualquier caso también me gusta señalar que no es ficción. De hecho, le tengo cierta aprehensión a las ficciones sobre Shoah. Me parece que es un tema muy, muy delicado como para hacer ficción alegremente. Entonces entiendo que bueno, al final es la necesidad del autor de gritar algo que está ahí adentro. Cuando Carolina comentaba, bueno, ¿para quién escribes? Yo diría que realmente, no solamente con este texto, en general, no escribo para nadie, ni siquiera para mí. Hay algo que necesita ser dicho y no hay excesiva racionalidad en eso, ni un propósito. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando para mi tesis doctoral, que precisamente hablaba de la creación artística, la psicosis, hablando de un poeta español muy querido, muerto hace unos años, Leopoldo María Panero, me gustaba siempre hacer la diferencia entre esa creación que se lleva a cabo por un propósito, con una finalidad, esa creación casi funcionarial de la persona que se sienta y que de 9 a 2 decide escribir, porque es un trabajo respetable, pero me interesa otro tipo de creación, que es la creación que no se elige, que el creador no decide, que en la que casi se autocanibaliza y que no deja de ser un acto casi sacrificial. Estás sacrificándote en la propia obra. Y no porque tampoco lo decidas, no por poetizar de eso. Ahora no estoy hablando de mí, estoy pensando quizás en tantos autores que realmente se han dejado el alma en lo escrito hasta el punto de desaparecerse en ello. El caso de este autor que comentaba, Leopoldo María Panero, un tipo que pasó toda su vida en psiquiátricos, muy mal, pero que dejó una obra enorme. Entonces, creo que no tengo otra respuesta para esta pregunta, ¿para quién escribo? Creo que a veces uno escribe porque no le queda más remedio y porque no hay otra opción. Tristemente, no es un acto de fiesta, de alegría o de celebración. No es nada que haya que festejar, sino más bien al contrario. Uno escribe a pesar de. Entonces, quería referirme precisamente, volviendo a la estructura del relato, a algo que me parece interesante aclarar en cuanto a lo literario. Y es que en esa estructura alterna, los que lo han leído habrán visto que hay un capítulo cuyo nombre se repite, varios capítulos con el mismo nombre, por así decir, Babillar. Por supuesto no es azaroso, no es casualidad. Tampoco es azaroso que el capítulo no esté situado en el centro del relato, como literariamente sería esperable y cualquier crítico de literatura vería, ¿no? Que algo que pretende tener esa fuerza, transmitir lo terrible que especialmente ocurrió en Babillar, quizá debió tener el centro del relato en cuanto a la estructura en capítulos. Entonces, bueno, me gusta aclararlo también porque realmente para mí prevaleció entre lo cronológico y lo literario, en este caso lo cronológico. Entonces, respeté siempre el recorrido que se hizo en su momento en el viaje por Ucrania y me parece que era lo que iba enlazando todo el texto de una manera que tampoco yo realmente me lo proponía ni había una finalidad en eso, pero me parecía conveniente dejarlo así. Entonces, bueno, quería hacer esa aclaración porque quien lo lea igual le resulta chocante, ¿no?
curiosamente, últimamente también me comentaban que algunos amigos, colegas, que veían el relato como en una versión cinematográfica, se lo imaginaban como película. Y me parece interesante también porque lo que me está ayudando a descubrir la publicación de este texto es que realmente, también recordando lo que decía Carolina del lector ideal, no sé si hay un lector ideal, pero un lector que tenemos en mente cuando escribimos, pero sí me está sorprendiendo y entusiasmando la cantidad de lecturas diferentes que he recibido por parte de todas las personas que lo han leído hasta ahora. Y me parece una amalgama, una variedad tan rica, tan variada y al mismo tiempo tan entrañable, porque todas las lecturas son buenas al final. Y me emociona muchísimo porque son lecturas tan diferentes, diametralmente opuestas incluso, que me parece muy enriquecedor y me hacen ver cómo, como de alguna manera sabemos, pues el lector reconstruye el texto, termina de construir el texto. Al final el autor simplemente deja ahí un poco el hilo, pero que lo agarra a la persona que está al otro lado, y es quien al final, después de todo, hace la construcción del texto definitivo. Un texto que además se construye tantas veces como alguien lo lee. Entonces, un poco sería cómo veo la recepción de la obra. Entonces, bueno, el tema es Ucrania, obviamente, porque la escritura del texto parte de ese recorrido por los lugares de la Shoah en Ucrania. El tema es el Holocausto, la Shoah. Están muy presentes judíos y gitanos, como no, donde pues, en Ucrania precisamente el genocidio de judíos y gitanos fue terrible, como en toda Europa, pero en Ucrania especialmente hay un recuerdo muy vivo a la comunidad gitana. Está presente también de alguna manera Italia, la resistencia. Y luego hay un leitmotiv en el texto que es la canción de Fabrizio De André, un italiano que Carolina retomaba un poquito de la canción Sally en su presentación. Y sin entrar en mucho detalle, además creo que lo interesante es que uno descubra estas canciones, que las enfrente sin saber demasiado de ellas, pero sí adelanto que hay dos canciones que son leitmotiv en esta obra. Una es Sally, que habla de una niña que va al bosque, a pesar de que su mamá le está diciendo no vayas a jugar al bosque con los gitanos. Pero la canción, que parece muy simple, parece una canción casi infantil, tiene una larga historia detrás. Cuando Fabrizio De André la escribió, estaba al mismo tiempo haciendo un ejercicio de intertextualidad enorme, porque realmente está refiriéndose o retomando palabras de otra canción en inglés con ese mismo título o parecido. Tu madre, hay cosas que tu madre te dice que no debes hacer o algo así. Y realmente habla de esos excluidos que a pesar de las prohibiciones siguen haciendo su vida de espaldas al mundo, de espaldas a lo que se espera de ellos. Y el hecho de ir a jugar al bosque lo enfrentan casi como un acto de rebelión. Parece muy sencillo, muy simple, pero realmente creo que hay ahí algo muy terrible y muy doloroso incluso. La segunda canción que aparece como leitmotiv del texto sería Dolcenera, también de Fabrizio De André, y en Dolcenera lo que cuenta es la historia de un señor que está enamorado y en ese sueño de su amor da la espalda a la realidad. Entonces hace una construcción casi delirante, paranoica, donde elimina todos los obstáculos. Y Fabrizio De André precisamente habla no solamente de esa historia de amor en esa canción,
sino simbólicamente también de la historia de cualquier tirano con su pueblo. Entonces, al final, Dolce Nera lo que está un poco contando es de qué manera los dictadores llevan a cabo su tiranía, a pesar de que están haciendo una construcción delirante en la idealización que ellos hacen de su relación con el pueblo. Y bueno, un poco era esto lo que quería comentar sobre la génesis del relato, sobre un poco cómo está planteado. Y no sé si hay tiempo o queréis, puedo leer algún trocito, algún capítulo, y si no, estoy abierta a preguntas o lo que queráis saber o comentar. Gracias. Doctora, nos gustaría escuchar alguna parte del libro. Tenemos tiempo toda la tarde, aquí es de tarde en Argentina, así que Muy bien. la escuchamos. Sí, a ver, yo he tenido aquí señalado uno de los capítulos del principio, porque es uno de los que aúna esas dos partes, digamos, la universal y la íntima, la que habla de Shoah y la que habla de esta historia que acaba siendo un trasfondo de todo el relato. Leo, el capítulo se titula 1913. Mendel Baylis fue acusado de asesinar a un niño cristiano para hacer los panes ácimo de la Pascua. Desde que el mundo era mundo, nuestras matzot habían sido manchadas con la sangre de sus libelos. Kiev, 1913. Hacía 6.000 años que los cíngaros sacudían sus panderetas mientras las mujeres cantaban la salida de Misraim. Hacía 6.000 años que su suerte caminaba junto a nuestra suerte, que nos guiñaban desde sus caravanas y nos lanzaban sus guirnaldas de colores, que nos agarraban la mano para embrujarnos, para leernos la vida en una rama de romero a la puerta de cada iglesia. No creo en Dios, sola vivirás y sola te agitarás en tu lecho de muerte. Retiré la mano mientras me recorría un escalofrío. Hasta que las ranas críen pelo, me alejé. Llegarás a vieja, pero no te alcanzarán las lágrimas para llorar a los tuyos. Antes seremos muertos por el acero, vosotros y yo. El jefe de la fábrica fue absuelto por los cristianos y durante 20 años los ucranianos guardaron sus armas e hicieron como que olvidaban. Los 20 años que pasó Sally en el bosque mientras se hacía una mujer. Ese es un capítulo. De Babi Yar hay varios, como decía, quiero leer uno a título casi simbólico, porque hay mucho más que se puede decir de Babi Yar. Queríamos volar, pero entonces llegó la muerte. Llegaron ellos con sus botas flamantes y sus cascos de acero, empujando a hombres y mujeres, a ancianos y niños. Kreshatik en llamas, era el infierno. Partisanos judíos, eran sus fauces de lobos hambrientos, excitados por la sangre. El río arrastraba los cadáveres y los tefilín. 6 días completos ardió Kreshatik. Y luego la muerte. Las mujeres horneaban el pan para el camino, mientras los niños se aferraban a las faldas de sus abuelas. Muchos hicieron el trayecto a pie, otros en carros y coches alquilados. 3 días y 3 noches duró la procesión extravagante de seres que se dirigían como sonámbulos hacia la muerte. ¿Quién puede correr hacia la muerte? ¿Quién puede arrodillarse, bajar los brazos al pie de su propia fosa? ¿Quién puede mirar a los ojos a las madres y apretar el gatillo frente a un niño? ¿Quién puede mirar a un niño? Y bueno, voy a leer otro párrafo que se titula Brody. Voy a leer un parrafito dentro de ese capítulo. Porque, bueno, al final la portada del libro tiene una foto que tomé yo en Ucrania y es una imagen de la sinagoga destruida de Brody, precisamente. Entonces, como homenaje a esa imagen, a esa vivencia, quiero leer este pequeño párrafo.
El grito de Mus, así gritaba Brody, así gritábamos empapados de lágrimas calladas mientras nos abrazábamos y tocábamos apenas los muros de la sinagoga destruida, inmóviles ante el horror. Las placas de uralita, tal como se habían desmoronado los rollos de la Torá. Nadie ocultó el espanto, nadie lo reparó ni lo disimuló, nadie hizo nada. 80 años más tarde, los restos de la sinagoga grande de Brody gritaban, seguían interpelando a los transeúntes, que hacían como si no escucharan. Seguían abrazando a los niños, que hacían como si jugaran, a los visitantes, que hacían como si lloraran. Todo era un espejismo, una imitación de algo que no estaba ya. Las ventanas destruidas dejaban ver el cielo azul de la mañana. Los techos permanecían caídos, como si un pie gigantesco los hubiese aplastado, y una cruz tatuada en el muro como vestigio de una infamia póstuma, donde no había más que matar para seguir matando, donde no había más que destruir para seguir destruyendo, desapareciéndonos, negándonos. Bueno, este trocito de Brody me hace recordar cómo llegamos a Brody. Recuerdo que Mario Sinaí, un excelente guía en todos los viajes que hemos hecho con él por lugares de la Shoah, cuando íbamos hacia Brody preguntaba, también lo cito en el libro, preguntaba ¿cuántos judíos hay en Brody? Y se respondía a sí mismo diciendo los judíos que estamos en este autobús. No hay judíos en Brody. Y causa mucha impresión ver cómo permanece en pie esa sinagoga destruida, en ruinas, pero sigue en pie. Y tal como quedó en aquel momento, se ve todavía lo que había dentro de la sinagoga, se puede ver por las ventanas. Las ventanas son un hueco donde desde que no se ve nada, las ventanas de arriba solamente ves el cielo a través de ellas. Es un edificio destruido prácticamente, pero sigue en pie. Y al lado de ese edificio había un parque de niños, recuerdo, los niños jugando, muy felices. Y era como impactante, ¿no? Era, bueno, ver a la población ajena ya después de tantos años, pero la memoria totalmente, pues, borrada de lo que allí había pasado y de la tragedia tan enorme que representaba esos restos de la sinagoga. Y de repente nosotros vernos ahí y darnos cuenta de que estábamos viviendo en el recuerdo de ese pasado, en un tiempo que era un presente donde nada parecía encajar con nada. Entonces, bueno, a mí en lo personal este viaje a Ucrania me conmovió mucho porque, por una parte, las historias de la Shoah te hacen inevitablemente, y aunque queramos ser justos, mirar a esos lugares donde ocurrieron las tragedias, donde ocurrió el Holocausto, mirarlos con cierto resentimiento, incluso diría con animadversión. Uno llega y está predispuesto a sentirse mal, a mirar mal, ¿no? Al entorno, a lo que allí a día de hoy se puede ver. Pero al mismo tiempo veías a la población y todo aquello se te venía abajo, porque veías a gente que realmente, y todavía no había empezado esta guerra lamentable de Rusia con Ucrania, pero veías a la gente muy mal, muy pobre, vendiendo, como decía en el prólogo del libro, medio litro de leche a pie de calle, vendiendo lo que tenían en casa apenas. Y era un sentimiento muy ambivalente, ¿no? Porque por una parte decías, a ver, este pueblo hizo algo terrible. Hablamos siempre de generalidad, al final sé que no es del todo justo cuando hablamos de una generalidad de un país, pero bueno, como país realmente aquello ocurrió. Y al mismo tiempo veías el presente y te conmovía mucho, te daba mucha pena. Entonces, bueno, eso que anecdóticamente estoy contando de cómo me sentí en Brody, creo que fue un sentimiento que se repitió a lo largo de todo el viaje y que se repite cada vez que recorremos los lugares de la Shoah por toda Europa. Una Europa que nos causa esa sensación, ese malestar en ese pasado, pero que al mismo tiempo no deja de dar cierta lástima, cierta pena, porque
la historia se repite lamentablemente y bueno, no sé, yo con esto un poco creo que la explicación, bueno, lo que quería un poco contaros básicamente es esto. Y bueno, no sé si hay algo que queráis saber, que quieran preguntar. Estoy abierta a todo lo que queráis preguntar o saber. Muchas gracias, doctora Pérez Rojas, por compartir esta obra y abrimos el espacio para quienes tengan preguntas o deseen realizar algún comentario. En el chat tenemos agradecimientos. El doctor Monzón Wingard nos comunica un lujo. Gracias, doctora Concha Pérez Rojas, por elegir a Corrientes para presentar su libro. Gracias por seguir enseñando la dolorosa historia de la Shoah. Gustavo Rodríguez dice: muy interesante el relato de la autora. Belén Laurino: un placer escucharla. Me quedo con muchas ganas de leer su libro. Cristian Piris: gracias, doctora, excelente ponencia. Bueno, se suman los mensajes que desde esta coordinación vamos a encargarnos de que le lleguen a la autora mediante la virtualidad. Bueno, Sandra Freites también, con ganas de leer su obra. Creo que a todos nos ha dejado motivados, motivadas, con mucha curiosidad de saber sobre Ucrania en este periodo, sobre todo de tiempo. Bueno, sin más, el Departamento de Estudios de Genocidio y Holocausto, la Facultad de Derecho, de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste agradecen su participación, como así también de los estudiantes, las estudiantes, familias de estas instituciones. Sin más, ¿algún mensaje más? Jara tiene una pregunta, doctora, si me permite se la hago. Dice: si hay alguna posibilidad de que escriba una segunda parte del libro, o en su caso otro libro, hablando de lo que ocurrió en Argentina con respecto al pueblo judío. Ella encuentra una conexión, un atentado que tuvimos aquí en la sede de AMIA. Sí, muy interesante el planteamiento, la conexión. Realmente no lo sé, no me lo había planteado. Es verdad que sobre este tema he escrito mucho, casi siempre a raíz, pues eso, los lugares que he ido visitando, haciendo recorrido un poco sobre los lugares del Holocausto en Europa. El caso de Argentina, lógicamente, claro, conozco lo que ocurrió en AMIA, lamentablemente, pero no conozco tanto, sin embargo. Entonces, tomo nota y me parece muy interesante la sugerencia, el planteamiento y cómo no. Sería muy interesante ahondar en ese tema también, claro. Bueno, volvemos a reiterar el agradecimiento a la doctora Concha Pérez Rojas. Esperamos volverla a tener en futuras oportunidades y obviamente con toda esta curiosidad despierta de querer leer este libro Ucrania. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.